Tito Colombres Garmendia, legislador y precandidato para estas PASO, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Daniel? Un gusto estar acá. Tanto tiempo, ¿cómo andamos? Así ¿Bien? es, todo Acompañado por el diputado Ricardo Burjaile. Burreile, no, más o menos. Burjaile. Burjaile. Bueno, ayer Es fue que yo soy de Metán y él es de Famayá. ex ministro de Agroindustria de la gestión de Ministro de Mauricio. Agroindustria, Ayer fue el día del 2015. periodista del Agropecuario. agropecuario, Así es. ya que estamos de paso. Bueno, ¿cómo va la campaña? Ya estamos en el tramo final, ingresando a esta recta de unas PASO que son tremendas, ¿no? Sí, la verdad que una PASO muy interesante. Creo que primera vez en nuestra provincia que se da esta característica en las dos principales fuerzas políticas, muchas listas compitiendo. Y bueno, ahora recibiendo todo el apoyo y con esta visita de Ricardo Burjaile, ayer estuvimos recorriendo las zonas productivas de nuestra provincia, estuvimos visitando citrícolas en Acheral, después todo lo que es la producción de frutilla en Lules, a la noche reunión con productores. Y en estos momentos que es muy importante, Daniel, un poco usted cuando leían los títulos, todo este ataque que está habiendo del gobierno nacional a los productores, ¿no? Entonces tenerlo hoy acá, Ricardo, creo que se vuelve mucho más relevante para ese diálogo con los productores, donde realmente nuestros candidatos quieren ir al Congreso justamente a poner un límite a todo lo que está avanzando el kirchnerismo en el Congreso, de presión impositiva, a seguir con el cepo a la carne, y queremos ir a combatir todo eso. Así que hoy, reitero, tenerlo acá, Ricardo, para nosotros es muy importante y agradezco que se haya dado un tiempo para acompañarnos. Bueno, Ricardo, ¿cómo ve la actividad de donde usted estaba antes como funcionario? ¿Qué ha pasado en esos años y qué está pasando ahora? Creo que hay un cambio muy importante, yo diría un cambio de 180 grados, ¿no? Nosotros teníamos un ministerio que era protagonista, un ministerio que decidía políticas, que tenía una mirada hacia afuera del mundo, de avanzar. Hemos abierto más de 120 mercados en el exterior, hemos aumentado las exportaciones de carne, levantamos las restricciones que había. ¿Cómo ve lo que está pasando con la carne ahora? Me parece que es un mamarracho lo que está haciendo el gobierno. Es más de lo mismo. Esta experiencia la vivimos. Nosotros nos pasamos abriendo mercados para que vengan ahora y le digan a los que nosotros le fuimos a prometer que le íbamos a Que no vender le la vendan. mejor carne del mundo, ahora le decimos que no le vamos a vender la mejor carne del mundo. Y entonces ganarse la confianza lleva mucho tiempo. Perderla la perdés en un segundo. Y es mucho más difícil recuperar un mercado que ganar. Estamos perdiendo mercados. Hoy Uruguay nos pasó en volumen de exportaciones a la Argentina y Uruguay tiene el 20% del ganado que tiene la Argentina. ¿Viste alguna crisis ganadera en Uruguay? ¿Viste alguna crisis de inflación en Uruguay? No la hay. El problema que tenemos en la Argentina es la inflación, porque no sube solo la carne, sube la ropa, sube el helado, suben los fideos, sube la luz, sube el transporte. Entonces, son medidas que afectan a la producción, ya lo decía en la tapa de un diario que vos decías, esto no benefició a nadie. Hay trabajadores que están perdiendo el empleo, frigoríficos que cerraron, el Estado que no recauda, ganaderos que perdieron con... ¿Cuánto no está recaudando el Estado por estas medidas? Bueno, si vos ponés, depende cuánto se prorrogue, pero sobre 3.000 millones de dólares, donde vos estás restringiendo las exportaciones, el Estado va a perder no menos de 300 millones de dólares solamente en derechos de exportación. Después viene todo lo que es el trabajo del mercado interno, menos flete, tenés mucho menos trabajo porque se cae el nivel de actividad. Entonces, la pregunta a la gente es, ¿bajó el precio de la carne? Para nada. Entonces, ¿a quién está destinado esto? Está más destinado a perjudicar a los productores que a beneficiar a los consumidores. Si alguien me dice que bajó el precio de la carne, yo diría tuvo efecto. No, no tuvo efecto porque perdimos todo. Perdió el productor, perdió el consumidor, perdió el Estado, perdió la industria, perdimos mercados internacionales. Entonces esta es una política demencial. Tito, ¿qué se juegan en estas PASO? Creo que se juega la República. A ver, estamos a 7 diputados de que el kirchnerismo tenga mayoría propia en el Congreso y creo que además en las PASO elegir los candidatos es fundamental. Hemos tenido muy mala experiencia ya con otros diputados o con cualquier cargo legislativo que a veces salen electos por un partido y después terminan en otro. Hoy no podemos darnos ese lujo porque un diputado que perdemos, un senador que perdemos, puede significar la mayoría propia en las cámaras del kirchnerismo. Entonces creo que acá estoy en la lista
acompañando a José Cano y a Silvia Elías, que llevan 10 años en el mismo lugar, que nunca han traicionado a sus votantes, a sus partidos políticos y que son una seguridad. No en vano, ayer lo veíamos a Mauricio Macri apoyando explícitamente esta lista. Lo mismo pasó, va a pasar esta semana, viene Morales, viene Valdés de Corrientes, que a pesar de que acaba de tener el triunfo, viene a apoyar, está apoyando Lilita, está apoyando Facundo Manes, está hoy Ricardo. A ver, el espectro nacional está apoyando la lista de José y Silvia porque saben lo que hay en juego y saben que hoy dentro de todos los candidatos que Cambiemos son los que dan esas garantías. Después tenemos intendentes que están haciendo una muy buena gestión, pero que hoy no es su momento. Están en medio de una gestión, les queda 2 años de gestión a estos intendentes y hoy están planteando una candidatura a diputados, que no sabemos si van a asumir y van a dejar la intendencia en manos del peronismo o si no van a asumir y son testimoniales. Cualquiera de las 2 opciones creo que es perjudicial para nosotros. Entonces, no hay ¿Qué duda. propuesta tienen ustedes? Porque siempre se habla de las disputas, las peleas, las diferencias, pero ¿qué propuesta tienen ustedes como para tratar de salir de este fondo que es la pobreza, de la inseguridad, el tema narcotráfico? Mirá, en primer lugar, creo que es un poco lo que te decía recién Ricardo. A ver, es fomentar la producción. Hoy no podemos, en el índice de pobreza que tenemos, con el déficit que tenemos, darnos el gusto de decir cerramos mercados, no exportamos. Hoy una de las tapas de los diarios que leían también habla ya de que empezaron los despidos en los frigoríficos. A ver, tenemos la mejor carne del mundo y está pasando esto en la Argentina. Entonces, claramente es por las políticas del gobierno y hoy hay que generar trabajo. Tenemos que bajar la presión fiscal. El kirchnerismo ha aumentado más de 20, han creado 30 impuestos nuevos. Es imposible producir en este país de esa manera. Se está volviendo un país que depende del asistencialismo del Estado y eso no es sustentable en el tiempo. Esto va a terminar estallando en cualquier momento. Y lo que decías del narcotráfico, a ver todo lo que se avanzó en la gestión de Patricia Bullrich, hoy lo estamos perdiendo nuevamente. Entonces, creo que este gobierno no tiene que ser un ciego ideológico. Y por esa bronca que tiene el productor, por esa bronca que tiene al macrismo, tirar todo lo que se hizo. Se hicieron muchísimas cosas bien en el gobierno anterior y hay que mantenerlas y tenemos que recuperarlas. Esa es nuestra propuesta, Daniel. Hay una campaña feroz, muchas discusiones. ¿Por qué se ha llegado a ese punto hoy en día en la política? De una agresión constante. Y porque creo que muchas veces, lo que te decía, ¿no? el odio termina cegando a la construcción. Yo creo que podríamos con diálogos, si sacamos el odio de encima, tener mucho más consenso. Y vuelvo, lo que te planteaba de la carne, con esto no se está beneficiando nadie. Gente que tiene su trabajo en ámbitos rurales hoy lo está perdiendo, no baja el precio de la carne, se perjudica al productor, dejan de entrar divisas al país. ¿Quién se beneficia? Entonces eso es cuando realmente, a ver, creo que si nos sentamos en una mesa de diálogo como fue la mesa de la carne durante todo el gobierno de Mauricio Macri, se llegan a consensos. A ver, el corte que hoy no se está pudiendo exportar la vaca conserva. No es la carne que consumimos los argentinos. Nosotros estamos acostumbrados a consumir un novillo de 400 kilos, no una vaca conserva, una vaca vieja, que es lo que se exporta mucho. Entonces, realmente no se está beneficiando absolutamente a nadie. Bueno, China es uno que más compra ese producto, ¿no? Sí, sí, compraba. Y perdemos un mercado importante, pero el mercado chino, por la forma de cocción. Pero déjame volver a la pregunta que le hacía a Tito. ¿Por qué esta sociedad discute de la forma que discute? Cuando vos hoy nos plantamos a analizar el gobierno, la actual gestión, la permanente pero Macri, digamos, es decir, la sociedad se expidió respecto al gobierno de Macri, dijo que bueno, no. pero cuando estaba Macri también era la herencia recibida. No, pero está, digo, nosotros no. Una de las críticas a Macri, no coincido con vos, una de las críticas a Macri fue que no hizo la crítica del Estado, la herencia recibida. Esa es no blanqueó lo que recibió. No blanqueó lo que recibió. Esa es la mayor crítica que se le hace a Mauricio Macri. Ahora, acá cuando vos decís, manejaron mal la pandemia, pero Macri, vos decís, hoy tenemos un 50% de inflación. Yo quisiera preguntarle a quienes defienden la gestión del gobierno hoy, que me digan qué aspectos salientes ha habido. ¿Cómo ha estado la economía? Pero Macri. ¿Por qué no compramos vacunas? ¿Qué pasa con el vacunatorio VIP?
¿Qué pasa con el encierro que hemos tenido en la Argentina? Por eso son muy importantes los diputados que vamos a mandar y los senadores. Porque la concepción política del gobierno lo que muestra es que mientras estábamos encerrados los argentinos, ellos estaban de joda, perdón la expresión, estaban de carnaval. Entonces nosotros tenemos que mandar los diputados que vayan y senadores que vayan a enfrentar eso. Y desde este punto de vista, yo no vengo a hablar mal de nadie, no soy quien, porque no tengo, vengo a hablar bien de José, de Silvia, de Tito, porque son los que estoy seguro que van a confrontar con esto, porque ya me lo han demostrado. Entonces esta concepción política de concentración de poder, de avanzar sobre las instituciones, de querer controlar la justicia, de que el otro sea el enemigo, de no asumir las responsabilidades propias, es una constante del gobierno y nosotros necesitamos los legisladores que tengamos garantía que van a ir a votar eso. Y para mí eso representa a José y Silvia, por eso estoy acá. No estoy por amistad, estoy por convicción política acá. Más allá de que sean mis amigos. Estoy por convicción política acá. Y eso creo que es central que la gente de Tucumán sepa. No estoy hablando mal de los demás, que a muchos no lo conozco. Los conozco a ellos porque trabajé con ellos. ¿Lo podría, estuvo en el rubro, a ver, ¿nos podría explicar el problema del campo hoy, el problema de la carne? ¿Cuál es? A ver, didácticamente, haga de cuenta que está con una platea de 15 años y le tiene que explicar a los chicos. A propósito de los jóvenes. Está bueno lo que me decís, porque el campo... Me das 2 minutos, ¿no? Sí, sí, sí. No, digo porque me tiraste una pregunta como... Sí, ¿no? Pero, digo, entendemos. el problema del campo, el campo es diverso. Claro. Porque el campo son los productores de arándanos, el cañero chico, las plantas... El limón, las grandes empresas de limón, el productor que tiene 100 vacas y el productor que tiene 10.000 cabezas. Claro. Todo esto es el campo. latifundista y el minifundista. Todo concierne, el que lo trata de simplificar, que no es tu caso, vos preguntaste concretamente algo, el que trata de simplificar dice el campo. No, es como que yo diga la sociedad. Entonces, ahora, yendo al problema de la carne, ¿sabés qué nos pasó? En la década del 70, que éramos alrededor de 26 millones de argentinos, había 60 millones de cabezas. Es decir, que si vos sacás la cuenta, había alrededor de 2,4, 2,5 cabezas por habitante. Exacto. Y consumíamos 90 kilos de carne vacuna. ¿Nos quedaba? No, nos quedaba. Es decir, teníamos 2,4 cabezas y consumíamos alrededor de 90 kilos. ¿Cuáles son los números que tuvimos a partir de la Argentina desde el año 70? Ha tenido políticas perjudiciales. Veda, restricciones a las exportaciones, la que quieras. La hicieron todos los gobiernos, incluidos nosotros. ¿Está? ¿Cuál fue el resultado de eso? Brasil tenía en ese momento 50 millones de cabezas. ¿Cuánto tiene hoy Brasil? 200. ¿Cuánto tiene hoy Argentina? 54. ¿Cuántos millones de habitantes somos? 45. Entonces, desde ese punto de vista, lo que ha pasado es que la oferta ganadera no se desarrolló por malas políticas. El cierre de exportaciones que hizo Néstor Kirchner en el año 2006, teníamos 60 millones de cabezas. En el año 2015, cuando llegamos nosotros, había en el 2011 había 48 millones de cabezas. Perdimos 12 millones de cabezas, como si Uruguay y Paraguay se quedaran sin ninguna cabeza. Entonces, ¿qué estamos diciendo? La gente cambió los gustos. Hoy lo miran muy mal que el consumo esté en 50 kilos, 52 kilos de carne vacuna. Pero en tu casa, en mi casa, donde nos están mirando, se come mucho más pollo, se come 45 kilos de pollo porque la dieta, porque se come más pescado. Más barato. Hoy el 7% de la población es entre vegetariana y vegana. Entonces hay una diversificación. Cerdo. El cerdo, casi 15 kilos de cerdo. Entonces, cuando nosotros destruimos la ganadería, estamos destruyendo mucho empleo, estamos perdiendo mercados. Y repito, ¿por qué es esa tensión que sube? Porque baja el precio, porque baja nuestra plata. Porque tenemos inflación, porque no sube solamente la carne. Claro. Anda a comprar un kilo de helado. ¿Cuánto cuesta un kilo de helado? ¿Cuánto cuesta un litro de gaseosa? ¿Cuánto cuesta una cerveza hoy y ayer? ¿Cuánto cuesta una camisa? Claro. ¿Por qué nadie dice cuánto cuesta una camisa y cuánto costaba ayer, cuánto subió interanualmente? ¿No? Entonces, para resumirte, el problema de la carne es un problema tan complejo que el gobierno plantea y dice vamos a hacer un plan ganadero y se pone un objetivo que puede llevar 20 años. Desaparece la ganadería. Entonces, yo pienso en el pequeño productor, que seguramente nos está mirando mucho, y el pequeño productor no tiene ningún tipo de asistencia.
Nosotros cuando estuvimos en el gobierno creamos un fondo que no lo pudimos terminar de ejecutar para ayudar a través de las cooperativas. No hay salida con este esquema. Este es un esquema solamente que sobreviven los grandes. Los pequeños criadores van a desaparecer, vamos a volver a perder cabezas de vacuno, como ya perdimos, y va a seguir creciendo la población, entonces la carne va a ser un privilegio de pocos cuando se reabra. Se corrieron las fronteras ganaderas. Totalmente. Mucha soja. Uno ve que ahora, digamos, en Salta, en Santiago del Estero, en Chaco, están las cabañas, todo. ¿Qué pasó? ¿Eso sirve o no sirve al problema de la carne? Sí, claro que sirve. ¿Sí? Sirve porque en realidad lo que se hizo agricultura. Vos fíjate que nosotros en agricultura pasamos de producir 30 millones de toneladas a casi 150 millones de toneladas, un poquito menos, pero que estamos estancados ahí. Sí. Tenemos que aplicar más tecnología, las políticas no ayudan, ¿sí? Porque tenemos que rotar maíz y soja y hacer trigo, y muchas veces no se hace eso porque el gobierno... Rotación de suelo. No hay rotación, porque el gobierno te pone trabas al maíz o te pone trabas al trigo, entonces vos haces soja sobre soja sobre soja y degradás el suelo a través de políticas equivocadas. Ahora, yendo a lo que vos decís, la ganadería lo que ha hecho es correrse hacia lugares que antes eran más desaprovechados. Claro. Correrse hacia los bajos, intensificar el uso de pastura, la terminación a través de corrales. Es decir, se ha eficientizado a través de los recursos y hoy el sector agropecuario es un sector muy importante, tanto en la generación de empleo, 36% del empleo, 60% de las divisas que ingresan al país. Entonces, la ganadería es importante. Lo que ha pasado con los porcinos. Hoy los argentinos comemos, ya dejó de ser una carne para un sector reducido. Consumimos casi 15 kilos de carne. El carré de cerdo. ¿No? Consumimos, bueno, pero comés el pechito de cerdo, Claro, la bondiola. digamos, ¿no? el corte exclusivo ya se masificó en El todo caso. matambrito, digo, hoy ya consumimos eso. Todavía falta en pescado, porque el pescado todavía está caro, digamos, salvo la merluza, Sí. digamos. Pero hoy el argentino diversifica su dieta y dentro de eso está la carne. Ahora, una última de la carne. Cuando vos le ponés un freno a la carne, lo sufren todas las otras cadenas productivas. Esa diversificación. ¿Por qué se da eso? Porque al argentino le gusta la carne vacuna. Diversifica con lo demás. Claro, pero si le acompaña. preguntás a cualquiera qué milanesa prefiere, O no, que comer un asado. te dice. ¿Un asado? ¿Entendés? Así no podamos, pero lo hacemos igual. No, sí podemos, sí podemos, sí podemos. Bueno, Antes de que se vaya, sabemos que tiene un vuelo. Tito, volviendo a las elecciones, el voto indeciso, el voto joven, ¿cómo se lo va a captar? Ahí están enfocados todos, ¿no? Sí, pero además porque algo que está pasando, yo nunca vi, Daniel, primero tanto desánimo en la gente y tantos jóvenes que están hoy analizando irse del país. Y digo analizando porque yo no creo que quieran irse, ¿no? Pero que ven que por ahí no tienen otra salida. Entonces yo quiero llegar a esa madre y a ese joven a decirle que vale la pena pelear. Que el 12 de septiembre no es una elección más. Hay mucho en juego. Hay mucho porque está el futuro de nuestros hijos. No dejemos que se vayan. Defendamos este país. Entonces vale la pena ir a votar. Queremos trabajar para que nuestros hijos, si se quieren ir, que se vayan, pero que no se vayan porque no tienen opción. Que puedan quedarse acá y puedan prosperar acá. Y ese es el mensaje que tenemos que llevarle a los jóvenes, que sí se puede en este país, que nos acompañen, que confíen. No somos todo lo mismo, porque eso es algo también que por ahí quieren instalar, y no somos todo lo mismo. Hay políticos buenos y tenemos que llegar a los jóvenes. Después el cómo, bueno, ya es una cuestión a veces de estrategia, de campaña, de marketing. Yo en lo personal la tengo a mis hijas manejándome los TikTok a ver si se puede llegar a un electorado joven. Pero digo, Bueno, ¿ha cambiado? ¿Cómo te desenvolves así en las redes con la ayuda? el TikTok, la verdad que, a ver, tengo una hija que tiene 40.000 seguidores en TikTok. Entonces digo, hacerme un TikTok para tener 1.000 seguidores, 1.500 seguidores, es una herramienta de los jóvenes. Sí, sí. Nosotros no la vamos a manejar como ellos, son sus idiomas, su forma de comunicarse. Si llegan los Nosotros- 40.000 votos, excelente. Claro, ¿no? Así que, no, y además es una forma, en lo personal, de distenderme de la campaña y de estar más tiempo que una vez en la campaña, la familia queda
relegada un poco en esa campaña y entonces las tengo también a las chicas involucradas y acompañando. Muy bien. Gracias por la visita, Gracias diputado. a ustedes, muy Muchas amable. gracias a Muy ustedes. amable, gracias. Nos estaremos viendo seguramente. Bueno, muchas gracias por la visita. Nos vamos rápidamente con...